La hipocalcemia, que viene a ser lo inverso a lo que hemos estado hablando de la hipercalcemia, vamos a tener diferentes causas, tanto en recién nacidos como en personas lactantes o niños mayores, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque el hipoparatiroidismo, que es una enfermedad poco frecuente, se diagnostica en edades tempranas. O sea, no es como el hiperpara, que vamos a tener una persona que va a pasar 20 años con su cálculo renal. Antes de las 72 horas del recién nacido, el recién nacido que puede tener causas de hipocalcemia es aquel que puede haber nacido con asfixia. ¿Cuántos niños no nacen circular doble de cordón, problemas de prematuridad, etcétera, etcétera? Hijos de madre diabética no solamente hacen hipoglicemia, sino también pueden hacer hipocalcemia. Si la mamá tiene hiperparatiroidismo materno, les mencioné a ustedes que tenemos una paciente que tenía tiene hiperparatiroidismo que estaba gestando. Entonces, en este niño había que cuidar una hipocalcemia. Después de las 72 horas, se denomina tardía la causa de la hipocalcemia y puede ser por un aporte excesivo de fósforo. Y aquí sí se puede hacer el diagnóstico de un hipoparatiroidismo. Entonces, recién nacido más de 3 días, sí se puede ya hacer el diagnóstico. En niños que ya son mayorcitos, lactantes o tienen más de 3 años, también se puede hacer tempranamente el diagnóstico del hipoparatiroidismo. Este hipoparatiroidismo puede ser congénito, es decir, nacen con un problema, adquirido, o sea, después de los 3 años han nacido normal, no han tenido ningún problema y pueden adquirir por algunas circunstancias o ser algo autoinmune. La autoinmunidad no se presenta al nacimiento, se puede presentar en cualquier etapa. Pero vamos a tener también lo que se llama resistencia, o sea, tiene paratiroides y tiene hormona paratiroidea, pero no funciona, o sea, puede haber problemas en los receptores. ¿Se acuerdan del receptor de la PTH o el receptor de calcio? Puede pasar algún problema a ese nivel. Cuando son niños, hay deficiencia de la vitamina D, no solamente en la producción, sino en la absorción de la vitamina D. Y a eso se denomina raquitismo. O sea, el raquitismo es la deficiencia en la absorción o en la deficiencia del metabolismo de la vitamina D. Y eso nos va a producir hipocalcemia y eso nos va a dar raquitismo. Pero también existen otras causas, ¿no? Las intoxicaciones o la insuficiencia renal nos va a dar hiperfosfatemia. Y esta hiperfosfatemia puede disminuir el calcio. Entonces es otra causa de hipocalcemia. Obviamente ya en adultos. El shock séptico también nos puede dar hipocalcemia. En algún momento el calcio también se puede medir como marcador pronóstico. No es muy cara la prueba. En vez de pedir PCR y los otros marcadores que ustedes conocen, también la hipocalcemia ante un shock séptico puede ser indicativo de una enfermedad grave. Entonces, como ustedes han visto, el hipoparatiroidismo tiene muchas de estas causas y es lo que vamos a continuación a tratar de describir. La mayor cantidad de hipoparatiroidismo que se ve es en la mayoría de los pacientes que son operados de la glándula tiroides. Recuerden ustedes que cuando hay un nódulo tiroideo o un cáncer de tiroides, o de alguna manera no son cánceres, pero hay operaciones de la tiroides, muchas veces las paratiroides salen junto a la tiroides. Entonces, la primera causa de hipoparatiroidismo es quirúrgico, sacando toda la tiroides o mitad de la tiroides y hasta la cuarta parte de la tiroides. Puede haber tumores en la paratiroides. Entonces, la segunda causa es quitar las paratiroides. Cuando los pacientes tienen cáncer de la tiroides, ahora se está viendo más cáncer de la tiroides y más en personas jóvenes. ¿El tratamiento cuál es? Si son cánceres de la tiroides diferenciados, o sea, el papilar y el folicular, o una mezcla de ambos, el tratamiento es yodo radioactivo.
Obviamente les hacen un seguimiento, les piden tiroglobulina, les hacen una gammagrafía con rastreo, ya después de que les han operado. Si sale positivo, el tratamiento es dar yodo radioactivo. ¿Cuál es la dosis para una gammagrafía? Es baja, 10, 4 o 5 milicuries para una gammagrafía normal de la tiroides. Como tratamiento se da 100 a 200. Y se supone que les deben seguir toda la vida. No es que les siguieron 1 año, 5 años, no, por lo menos 7 años seguiditos, todas las veces. Gammagrafía, tiroglobulina, gammagrafía. Después de 7 años, si no hay nada, entonces podría considerarse que el cáncer ha sido controlado y, entre comillas, curado. Pero ustedes saben que son células. ¿Cuántas veces en los 10 años supongamos que ha seguido saliendo positivo, ha recibido yodo? Hasta 10 veces. La dosis tope es 1000. 1000. Cuando pasa de 1000 ya no se puede dar yodo. Y hay pacientes que han recibido esta cantidad. Y entonces este yodo puede dañar las paratiroides que han sido implantadas después de la cirugía. O sea, les operan y obviamente la técnica quirúrgica actual es dejarle y reimplantarle la paratiroides. Entonces estas personas se vuelven hipoparatiroideas. Idiopático, ya les mencioné, las enfermedades autoinmunes. Algo pasó, autoinmune, anticuerpos que están atacando a las células que fabrican la hormona y no se produce. Estas son las enfermedades poliglandulares. Recuerden ustedes que en el tipo 1, en los niños, se asocia a Addison y a otras enfermedades autoinmunes. Existe uno que se llama idiopático, es decir, no sabemos cuál es la causa. El idiopático es que desconocemos, pero se ha visto de que pueden nacer niños que no tienen glándulas paratiroides. Y eso es raro, pero se ha visto que es una enfermedad autosómica recesiva, o sea, es algo congénito. Puede haber lo que llamamos la disembriogénesis branquial. Quiere decir que se supone en la etapa embrionaria va a haber, ¿no es cierto?, cambios y diferenciaciones de diferentes células neurológicas, dentro de las cuales están las células endocrinas, que se van a diferenciar y por factores de transcripción y proteínas tienen que ir migrando a diferentes lugares. Y no siempre esas células van a migrar, sino que no se van a desarrollar, y eso se llama el síndrome de DiGeorge, por ejemplo. Este síndrome de DiGeorge va a tener aplasia o hipoplasia del timo, aplasia o hipoplasia de la paratiroides. Y se ha encontrado que el problema es cromosómico en el brazo corto. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la causa más frecuente idiopática de hipoparatiroidismo asociado a otras alteraciones endocrinas? Es esta enfermedad llamada de, digamos, DiGeorge. Y en segundo lugar, son las enfermedades que les he mencionado, o sea, los síndromes poliglandulares, ¿de acuerdo? O sea, tiene enfermedad de Addison, hipoparatiroidismo por autoinmunidad, ¿ok? Los pacientes que han sido operados después de la cirugía es la forma más frecuente, tienen que diferenciar. Si les preguntan cuál es la idiopática, se supone que es la del nacimiento, y si pasa el nacimiento y es adquirida por anticuerpos, es la autoinmune, la enfermedad poliglandular. Pero la cirugía es la forma más adquirida, ¿de acuerdo? O sea, tienen que diferenciar lo que es de nacimiento, lo que se va adquiriendo por autoinmunidad y aquella que es la más frecuente, la adquirida por cirugía. Cualquier cirugía del cuello, no he tocado para nada la paratiroides, en teoría, porque ustedes saben, es un espacio tan pequeño, y si van a hacer una cirugía, tienen que tocar obviamente la paratiroides. Entonces, puede haber de alguna manera un mecanismo, ¿no es cierto?, por el que se comprime la paratiroides y producir un hipoparatiroidismo transitorio. A veces, cuando operan el cuello, hay hemorragias. ¿Cuál es la cirugía donde sangra más? El cuello. La cirugía del cuello es donde el paciente sangra más, ¿ya? Más sangrado. Todos los vasos pasan por el cuello. No están ahí las venas, arterias, las ramas. Todo pasa por ahí. Entonces, es la cirugía donde hay más sangrado. Y ese sangrado, si son justo las arterias que están yendo a irrigar las paratiroides,
Entonces, obviamente, no va a haber un hipoparatiroidismo transitorio. Pero esto es transitorio. ¿Por qué? Porque puede durar 1 a 2 semanas y no pasa de 6 meses. Existe también lo que les mencioné, la hemosiderosis. ¿Por qué? Porque el yodo 131 tiene hierro, pues. O sea, el yodo no solamente es esta sustancia radioactiva, sino tiene hierro en su composición, y eso es lo que infiltra la paratiroides y puede producir el hipoparatiroidismo. Entonces, para hacer el diagnóstico de hipoparatiroidismo, tiene que ver la historia clínica y ustedes tienen que determinar cuáles han sido las posibles causas. Si hay antecedentes en la familia que han tenido problemas de hipoparatiroidismo cuando eran niños o eran adultos y de pronto les dio Addison, les dio Hashimoto y de pronto tuvieron calcio bajo y les dijeron no produces calcio, entonces ese también es un antecedente importante. ¿Cuándo yo voy a sospechar que la persona tiene hipoparatiroidismo? Primero, de acuerdo a cómo se presente, a las edades, a los antecedentes. Le doso calcio y el calcio está por debajo de 8.5. Otra cosa es que no consuman leche, ¿no es cierto? O sea, hay mala absorción, cosas de ese tipo. Pero no solamente le puedo dosar el calcio iónico. La pila se va a acabar. Pásamelo la voz, por favor. Entonces vamos a tener el calcio iónico menor de 4 miligramos. ¿Cómo se saca el calcio iónico? A través de los gases arteriales. ¿Ya? Los gases, tú puedes tomar AGA y ahí sale el calcio. Ese es el calcio iónico. El calcio sérico es lo que nosotros vamos a determinar a través de la sangre. ¿Qué pasa si es una persona que tiene la albúmina baja? Si tiene la albúmina baja, tienes que pedirle la albúmina y hacer la corrección. Si la albúmina está baja y tiene hipercalcemia, hay que aumentar 1.6, ¿no? 0.8 a 1.6. Entonces es mejor tomar el calcio iónico. Y le dosas entonces la PTH. ¿La intacta o la total? La intacta, recuerde. ¿Cuál es el valor normal? De 15 a 65. Para decir que hay digamos, como antecedente, de acuerdo al examen, vamos a tener menos de 10. Si es más de 65 es hiper, pero menos de 10 es hipoparatiroidismo. Y le podemos pedir también el fósforo en la sangre. ¿Qué vamos a encontrar? Que está alto. Claro, recuerden, siempre hay un intercambio. Fósforo-sodio. Se absorbe el sodio, se elimina se absorbe el calcio, se elimina el fósforo. Fósforo va con el calcio igual que el sodio con el potasio. Más o menos para que ustedes recuerden cuáles son las acciones que la paratormona produce a nivel intestinal, a nivel digestivo y a nivel óseo. Entonces, cuando se ha tomado la muestra, vamos a ver que se considera hipocalcemia cuando es por debajo de 8.5, en este caso podría ser 7. Se dice hiperfosfatemia cuando está por encima de 5 miligramos. Ustedes le pueden tomar también en orina. ¿Qué van a encontrar? El calcio bajo. Normalmente debe haber una eliminación de calcio. Si en la sangre está bajo, también va a estar bajo en la orina. Y el fósforo, a diferencia, ¿no es cierto?, del calcio, también va a estar bajo a nivel de la orina, va a estar aumentado a nivel sanguíneo. Y la fosfatasa alcalina está normal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un hipoparatiroidismo y en este caso de la hipocalcemia? Son múltiples, son varias. Ustedes están viendo acá la tetania o convulsiones, el signo de Trousseau, el signo de Chebostek, la hiperreflexia. Vamos a ver también espasmo, ¿no? O sea, el paciente empieza a hacer un estridor laringio. ¿Han visto a los niños con CRUF? ¿No es cierto? Algo así también hacen los que tienen hipocalcemia. Llegan a la emergencia con problemas respiratorios. ¿Qué pacientes van a ver con mucha frecuencia ustedes? Los que son operados de tiroides. ¿Ya? Todo paciente que es operado de tiroides, las operaciones, las cirugías que se hacían, yo diría 10 años para atrás, a todo el mundo le sacaban la tiroides y las paratiroides. Les dejaban con hipocalcemia definitiva. No había la técnica, no había la técnica quirúrgica que permitía
que se reimplanten las paratiroides. Ahora sí la hay. Y vamos a tener irritabilidad, ansiedad. El paciente entra en psicosis, ¿eh? Es una causa importante. Calambres, poliuria, hilo intestinal, tienen problemas cardiovasculares. Miren, se prolonga el QT, taquicardia, lasitud mental, catarata. La catarata se produce también en la hipocalcemia, no solo en la hipercalcemia. El paciente puede hasta estar ciego. Obviamente todas estas manifestaciones van a depender de si es una hipocalcemia aguda o es una hipocalcemia crónica. La alopecia, empiezan a perder cabello, las uñas se vuelven quebradizas y puede haber hasta hongos en las uñas. Hay moniliasis, esteatorrea, los dientes, hay hipoplasia dental. Y si es un niño, el calcio tiene que ver pues con el crecimiento de los huesos, recuerden, para que haya una buena mineralización. Entonces los niños empiezan a tener talla baja. Si es que hay un niño que tiene talla baja con estas lesiones, puede ser que esté ante un hipoparatiroidismo. Muchas veces es la primera manifestación de una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿cuál será el tratamiento de este hipoparatiroidismo? En primer lugar, una dieta alta en calcio y que sea baja en fósforo, porque recuerden que si yo le pongo mucho fósforo, voy a perder más calcio, entonces no tiene mucho sentido. Hay sales de calcio y hay que dar vitamina D. Vitamina D no solamente ya para la exposición, digamos al sol, no, hay que dar vitamina D. Cuando es una emergencia, el paciente llega a la emergencia con el Trousseau, el Chebostec, con trastorno de sensorio, tenemos que ponerle el gluconato de calcio por vía endovenosa. Y en otros países, ya cuando son hipocalcemias severas, se hace trasplante de paratiroides, o sea, de algún familiar, tienen que ver que no tenga rechazo, le sacan una paratiroides y le ponen, le implantan. Mire cómo ha avanzado la medicina, ¿no? Algo que era impensable. Entonces, el tratamiento debe ser sustituir, ¿no? O sea, dar PTH. Ahora, ¿hay PTH por vía oral? No es efectivo, ¿ya? No hay PTH de larga duración, hay inyecciones, se llama Forteo, ese es el nombre de la PTH, Forteo, con F. O sea, PTH que se inyecta, sí hay PTH que se inyecta. Se utiliza más para lo que era osteoporosis, ¿no? Pero imagínense, pues no hay de larga duración, tendrías que estar inyectando todo el tiempo y de por vida, y es carísimo. Si tenemos una hipocalcemia leve, es decir, le hemos hecho su examen del calcio, no tiene ninguna de las manifestaciones, es una persona que ya pues toda su vida ya no tiene las paratiroides, o es una persona que se le ha detectado un problema adquirido por autoinmunidad, o es alguien que ha sido operado, entonces hay que darle de 1 a 2 gramos de calcio todos los días. Si es una hipocalcemia grave, hay que darle calcio y vitamina D, pero la dosis se dobla de 2 a 4 gramos de calcio elemental al día. Hemos visto que lo que se usa es el carbonato. El carbonato tiene buena tolerancia, el problema es que puede producir alcalosis metabólica. El carbonato de calcio se tenía que dar siempre con los alimentos y se tenía que dar de 500, ¿no? Ahora he visto que el seguro está sacando de 750, o sea, mayor dosis, pero tiene que estar asociado a la vitamina D. Existen otros tipos de calcio, como los cloruros cálcicos, pero que produce gastritis y ulceraciones, o sea, también este cloruro cálcico es deleterio. ¿A qué llamamos calcio elemento? 1 gramo. Acá está más o menos, les he puesto las equivalencias. 1 gramo, por ejemplo, equivale a 2.5 gramos de carbonato de calcio. Ahora estamos usando gluconato, y ahí están las diferencias, ¿no? Lo que más usamos es el carbonato. La vitamina D promueve la absorción del intestino. O sea, si tú tienes calcio y no tienes vitamina D, no se va a absorber el calcio. Recuerden que la principal fuente de calcio es la leche, ¿no es cierto? La leche, todos los lácteos, el yogur, ¿no? Tiene gran cantidad de calcio. Entonces, ¿qué pasa con la vitamina D? Miren, estimula la reabsorción renal del calcio,
pero tiene un efecto limitado en ausencia de PTH. Como estamos hablando de que no tienen paratormona, entonces solo darle vitamina D no tiene sentido. Por eso es que tenemos que dar calcio, combinar ambos, ¿no? ¿Para qué? Para mantener el calcio entre 8.4 y 9.4, esa es la meta en los pacientes. Pero le tenemos que dar la vitamina D, vienen los tipos de vitamina D. La vitamina D viene como ergocalciferol, colicalciferol o dehidrotaquiferol. O sea, tiene que venir ya la vitamina D activa. Todos estos procesos se producen en nuestro cuerpo. Nos exponemos 10 minutos a la radiación solar y nuestro riñón y el hígado fabrican la hormona, fabrican la vitamina D, que también es una hormona, es una vitamina, pero es también una hormona. Aquí más o menos les he puesto la cantidad, ¿no? Preparados que tenemos. Aquí está la dosis diaria, la vitamina D dosis de 3, cómo viene en el mercado, ¿no? Eso ya lo pueden revisar ustedes, pero simplemente para su conocimiento. No les van a preguntar en un examen, obviamente, cuántos miligramos tienen, ¿no? Entonces, la vitamina D, como ven, se puede iniciar, la D2, hay tabletas de 0,5 al día, incrementándose a 0,25 cada 2 o 3 semanas. 1 miligramo de esta vitamina equivale a la D2, o sea, se puede usar cualquiera de las dos. Muy bien, eso es en relación a lo que es el hipoparatiroidismo por problemas de la PTH. Después vamos a ver lo que es el raquitismo y la osteomalacia. El pseudo hipoparatiroidismo, miren, pseudo, ¿qué es pseudo? Que no es, ¿no es cierto? Parece, pero no es. Entonces, el pseudo es un trastorno clínico que puede haber en enfermedades intrínsecas de las glándulas paratiroides con síntesis o secreción defectuosa de la PTH. No es que no haya PTH. Hay PTH, pero la secreción o la acción está un poco defectuosa. Y a eso se llama resistencia, ¿no es cierto?, de los órganos periféricos a la acción de la PTH. O sea, no es que falte, no es que se haya operado. Ahí está la PTH, están intactas las paratiroides, pero no hay función de estas. Y esto se llama pseudo hipoparatiroidismo. Entonces existen enfermedades, dentro de ellas está la resistencia que les menciono, pero existe otra que es la osteodistrofia de Albrecht. ¿De acuerdo? Es una enfermedad congénita, obviamente, genético, donde se va a caracterizar porque la persona, en este caso el niño, porque esto se ve más en niños, tienen hipocalcemia y hay hiperfosfatemia, algo común en las enfermedades que hemos visto. Pueden tener la fosfatasa alcalina normal o elevada, pero lo que vamos a ver es la talla baja y los metacarpianos también bajos, o sea, los huesitos de la mano van a estar pequeños, o sea, no van a desarrollar bien. Y va a haber una formación ectópica del hueso, o sea, el hueso no solo se va a formar donde debe formarse en el tejido óseo, sino sale de este. ¿Cuál es el tratamiento de estos pseudohipoparatiroidismos? Esto mejora dando lo que la paratiroides tiene que hacer. ¿Qué hace la paratiroides? Fundamentalmente en los huesos. Absorbe calcio a través de la vitamina D. Entonces el tratamiento es simplemente dar calcio y vitamina D. O sea, no hay otra forma porque este es un problema genético. ¿De qué? De acción de la PTH. No es que le falte, no le voy a poner PTH. Aquí van a ver la fisiopatología, ocurre todo lo contrario, ¿no? Más salida. Si no hay acción de la PTH, el hueso pues va a perder lo que es el calcio. Y las manifestaciones clínicas son estas, ¿no? Talla baja, acá tenemos una persona que tiene sus metacarpianos bajos, acá con la radiografía. Y muchas veces hay estas lesiones, ¿no? Como ustedes van a ver, son en miembros inferiores. Estas lesiones en la piel. Son pues tejido óseo. Son tejidos, son como, el hueso empieza a crecer a este nivel. Vamos a ver un tumor que se presenta en la glándula suprarrenal, que no es muy frecuente, pero que está asociado a estas enfermedades
denominadas neoplasias endocrinas múltiples. El feocreositoma, como ustedes van a ver, recuerden la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Había corteza y había médula, ¿sí o no? En la corteza ya hemos hablado, ¿no?, del Cushing. También hemos hablado de la insuficiencia suprarrenal. Pero ¿qué pasa con los tumores que crecen dentro de la médula? Estos tumores, como ven ustedes, producen catecolaminas que se originan en las células cromafines del sistema nervioso simpático. Es un tumor de forma habitual, miren, en el 90% de los casos están dentro de la médula, pero pueden haber ectópicos. Recuerden que desde el punto de vista embrionario, los tumores o la secreción de hormonas, desde el punto de vista de endocrino, tiene que ver con el sistema nervioso simpático. 10% son extraadrenales. Es rarísimo, ¿eh? Es mucho más raro que los hiperparatiroidismos. Nosotros veremos un feocromocitoma una vez cada 5 años. No es frecuente. La mayor frecuencia es en personas entre la tercera y quinta década, es decir, a partir de los 20 años. No, primera década de 0 a 10 años. Segunda década de 11 años a 20. Tercera década de 21 a 30. O sea que ustedes están en esa década. Y es raro después de 60 a 70. O sea, esto se presenta en personas jóvenes. El 90% son esporádicos. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdan lo que les dije, las neoplasias endocrinas múltiples? O sea, estas neoplasias endocrinas múltiples son MEN-A y MEN-2, 2A, 2B. El tipo 1 se asocia a feocromocitoma, a tumor hipoficiario y a tumores o cánceres de la médula en la tiroides, medulares, por si acaso. Cánceres medulares de tiroides, tumores en la hipófisis, feocromocitomas, ¿ya? Por eso se asocia, dice acá, pero el 10% son esporádicos, o el 90%, la mayoría, apareció un tumor ahí nada más y no tiene relación con la familia. Pero 10% puede ser familiar, o sea, tuvo el abuelito, el papá, la hija, o sea, todo el mundo ha tenido estos tumores. Hay una regla que es la regla de los 10. En los feocromocitomas es importante saber, 10% son bilaterales, 10% son fuera de la suprarrenal y 10% son malignos. ¿Ya? Eso es importante. 10% son bilaterales, 10% son extrasuprarrenales y 10% son malignos. Entonces la regla de los 10 se presenta en este tipo de enfermedad. Pero miren, o sea, hay formas que se llaman familiares. Ya les había dicho, o sea, ¿tiene que ver con cromosomas? Sí. El cromosoma 3 está alterado y esta es la enfermedad de von Hippel-Lindau. En esta enfermedad, del total de los, digamos, feocromocitomas, el 10 o 20% representa al total de los bilaterales. Pero no solamente es un problema de tener un tumor en la suprarrenal. Miren, está asociado a problemas en la retina, a hemangioblastomas en el cerebelo, quistes renales, quistes pancreáticos y cáncer renal. O sea, no va solito asociado. Tiene todo esto, este tipo de patologías. Pero desde el punto de vista endocrino, las que les manifiesto, vamos a tener las denominadas neoplasias endocrinas múltiples. Y esto está relacionado con un proto-oncogen. Este proto-oncogen es el denominado RED, que está en el cromosoma 10. ¿Qué tenemos acá? El 2A y el 2B. En el 2A está el cáncer medular, les mencionaba, en un 50%. Hay un hiperparatiroidismo en un 25%. Pero el feocromocitoma es el menos frecuente y cuando se presenta es bilateral, ¿de acuerdo? Entonces, toda persona que tiene cáncer medular de tiroides hay que investigar que no tenga hiperparatiroidismo, le pedimos calcio para eso, le pedimos una tomografía en la glándula suprarrenal también para detectar que no haya masas. Y si es una persona joven
con hipertensión arterial o diabetes, o va a tener un DCB con más razón. Algo está pasando en la suprarrenal. Los dos, el MEN2B es el 5%, o sea, hay que mirar siempre a este, que es el mayor. Hay feocromocitoma bilateral, hay cáncer medular de tiroides, pero hay neuromas mucosos. Nosotros hemos tenido 2 casos de MEN2B. Uno solo tenía neuroma mucoso, nada más, era una chica que tenía su neuroma mucoso y su feocromocitoma. O sea, no siempre se van a presentar todos. Basta con que haya un neuroma mucoso más un feocromocitoma, es MEN2B. Basta con que haya un neuroma mucoso, es un MEN2B. Se puede asociar con el tiempo feocromocitoma. Y lo hemos visto en una persona joven. Vino con su neuroma mucoso. Nada más el neuroma mucoso ahí. El feocromocitoma maligno, porque el benigno se opera y muy bien. El problema es el maligno. Son el 10% de los casos y no hay diferenciación histológica con los benignos. Imagínense, sale ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo diferencias? Cuando operan, ya hay metástasis. Tú abres, operas y ves que hay metástasis. Ya, ese es maligno. Si tú abres y operas y ves que hay uno solo, es benigno. Hay una invasión, como dice acá, o metástasis a distancia, pulmón, hueso, hígado, ganglios linfáticos. El tratamiento es quirúrgico. Se puede dar de alguna manera, ¿no es cierto?, dosis altas a través de ciertas sustancias. Pero el problema, digamos, cuando es metastásico, en realidad es difícil, ¿no? O sea, ya no se puede hacer muchas cosas, a veces se da terapia con los oncólogos, pero no se ha visto buena respuesta. Se puede utilizar alfa o beta bloqueadores como tratamiento de mantenimiento, pero la supervivencia es muy poca, ¿no? La mayoría fallecen antes de los 5 años, pero el otro porcentaje no llega a 50 en supervivencia. Esta es la patología, para que más o menos se den cuenta cómo es este tumor. Son pequeños, ¿eh? Menos de 10 centímetros, en promedio 10 gramos. Clínicamente, ¿cómo nosotros podemos diferenciar un feocromocitoma? Ustedes lo van a ver acá. Miren, la mayoría de los pacientes tienen hipertensión arterial. Un joven con hipertensión arterial sin antecedente familiar de presión alta, pero hipertensión sostenida, que no se controla, está usando 2, 3 medicamentos, pueden ser pacientes que tengan feocromocitoma. Y lo otro y lo más importante es que se presenta de forma paroxística. O sea, no todo el tiempo tienes hipertensión, tienes accesos de hipertensión. Por eso es que estos pacientes tienen que ser monitorizados. Tienen dolor de cabeza, palpitaciones, o sea, lo que llamamos ese síndrome, digamos, sudoración o hipotensión. Es un síndrome característico, ¿eh? El paciente viene, entre comillas, con estrés, es hipertenso, siempre viene sudando. Es un paciente que tiene una cefalea y viene con palpitaciones. Tú le examinas y le encuentras por qué la palpitación. No tiene fiebre, no tiene un proceso infeccioso, no es hipertiroideo. Algunos pacientes siempre nos han mandado pensando que tiene hipertiroidismo y no tiene hipertiroideo. Es un paciente que tiene feocromocitoma. Recuerden que tiene catecolaminas. En el hipertiroideo hay catecolaminas que se liberan también. Otras manifestaciones, como el paciente ya es hipertenso desde joven, justo le encuentran, le hacen un ecocardio y encuentran dilatación, ya hay miocardiopatía, y hay hipertrofia del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, hasta pueden hacer infartos, ¿eh? Arritmias cardíacas, diarreas, alteraciones metabólicas, pueden hacer hipercalcemia, pierden peso, tienen fiebre. Entonces, ¿por qué se produce esto de las catecolaminas? Simplemente para que recuerden, porque aquí está el diagnóstico para tomar este tipo de sustancias que vamos a dosar. La tirosina tiene que ver con la dopa para producir dopamina y a partir de la dopamina pues vamos a tener la norepinefrina. Si yo tengo norepinefrina puedo tener un componente que va a ser el ácido vanilmandélico. Puedo tener también las llamadas metanefrinas. Entonces,
un metabolito de la epinefrina, porque obviamente no puedo yo dosar epinefrina, es pedir metanefrinas, tanto séricas como urinarias. Y el otro metabolito, ya no de la epinefrina, sino de la norepinefrina, es el ácido vanilmandélico. Entonces, cuando yo voy a dosar, se supone que este es el tumor que me está produciendo ambos, entonces voy a dosar el ácido vanilmandélico y las metanefrinas. Muy bien, entonces el diagnóstico de laboratorio es dosar primero las catecolaminas, que sí se pueden dosar en sangre, también se pueden dosar en orina, pero lo más importante es medir catecolaminas y metanefrinas en el plasma, ¿ya? Como dice acá, si es un caso sospechoso, recién puedo hacer determinación urinarias, pero ya habiendo dosado primero sanguíneo. Entonces, las metanefrinas libres es lo que tenemos que pedir, metanefrinas libres. Lo que sí se ha visto es que no deben tomar paracetamol 3 o 5 días antes del dosaje, porque interfiere el paracetamol en la determinación de las metanefrinas libres. Muy bien, entonces si yo tengo, miren los datos que dice acá, si yo tengo un periodo paroxístico, porque lo clásico es que hacen periodos paroxísticos, o sea, se les sube la presión, tienen dolor de cabeza, tienen palpitaciones, pero eso puede normalizarse, después no tiene el periodo paroxístico. Pero si el paciente está en periodo paroxístico, con las palpitaciones, la presión alta, el nerviosismo y todo lo demás, por eso dice acá, en el periodo paroxístico, vamos a ver que las catecolaminas pueden estar normales o ligeramente elevadas cuando el paciente está hipertenso. Pero también van a ver que las catecolaminas normales en el plasma como en orina no excluyen la presencia del feocromocitoma. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre las catecolaminas van a ser por eso lo más importante. Hay que tomar en cuenta en qué momento está normotenso, está con el periodo de exacerbación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Muy bien, determinamos catecolaminas, salieron altas, salió su metanefrina elevada, muy bien, el ácido vanilmandélico también, entonces yo digo, sí, este paciente tiene un probable feocromocitoma. Ahora, ¿qué hacemos? Buscar dónde está. La mayoría, ¿dónde están? Son bilaterales, recuerden, la mayoría están en la suprarrenal, no son muchas veces ectópicos. ¿Qué le pedimos? Una tomografía, le podemos pedir también una gammagrafía o una resonancia, pero muchas veces los tumores pueden ser ectópicos y entonces hacemos esta prueba, el MIC. ¿En qué consiste? Como ven ustedes, es una gammagrafía con metayodo benzilguanidina. Es un marcador que se utiliza en medicina nuclear. Acá no se hace este examen, se hace en Chile, en Argentina, el paciente a veces tiene que ir a Estados Unidos. Yo me acuerdo del doctor, había un médico que llegó, peruano, que trabaja en Estados Unidos, que nos dijo, cuando vean un feocromocitoma o una enfermedad de Kohn, ya vamos a ver en un momento, una enfermedad de Kohn, mándeme al paciente, yo le doy sus pasajes, que venga en Mississippi, en Estados Unidos, para que se le haga los estudios, ¿no? O sea, y hemos mandado alguna vez 2 pacientes, me parece. Nos contactamos con el doctor y ellos ven lo que es suprarrenal, nada más a Instituto Endocrino de Suprarrenal. Ahí veían todo lo que es estos tipos de patologías. Y ahí se pueden hacer osteoscran, tomografía por emisión de positrones y hasta cateterización para dosar catecolaminas, porque a veces los tumores son tan pequeños que no se pueden localizar. Entonces acá van a ver que sí se puede ver en la resonancia, ¿no? Este es un tumor en la glándula suprarrenal y el MIC, acá está el MIC, que es un examen especial, también puede localizar estos tumores, ¿no? Muy bien, pero como el paciente pues tiene hipertensión, el tratamiento tiene que ser médico. Vamos a dar antagonistas del calcio que se usa en pacientes que tienen presión normal pero que hacen sus crisis, o sea, estas exacerbaciones. Ojo que vienen con 200 de presión sistólica y 150, 180 de diastólica. Estos pacientes hacen DCB, ¿ya? Muchos hacen DCB. También se puede utilizar los beta bloqueantes si hay taquicardia o arritmia, pero nunca antes del bloqueo alfa. Primero tiene que haber un bloqueo alfa. Incluso muchos pacientes entran con nitroprusiato. ¿Han visto esas crisis
el paciente entra a UCI, pues, en cuidados intensivos, el nitroprusiato tiene que poner una bolsa negra. ¿Han visto alguna vez un paciente con crisis hipertensiva tratado con nitroprusiato? ¿No han visto? Los pacientes jóvenes en los que ustedes sospechen que tienen un feocromocitoma son estos, pacientes jóvenes que han entrado a UCI con crisis hipertensiva, obesos, jóvenes, ¿no? ¿A qué edad le ha empezado la hipertensión? Tienen 29, 30, 40 años y tienen 5, 10 años de antecedente de hipertensión. Entonces vamos a tener tratamiento de la crisis hipertensiva con nitroprusiato y tratamiento de las arritmias con lidocaína. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? La cirugía. Se remite al cirujano experimentado y hay que tener cuidado con el anestésico. Miren, desde el año 92 ya existe una cirugía laparoscópica para no sacarle toda la glándula suprarrenal, porque si no, imagínense, va a quedar con insuficiencia suprarrenal por cirugía. Entonces, este médico Garner es uno de los que hace una laparoscopía transperitoneal. Si hay antecedentes de feocromocitoma familiar o neoplasia endocrina múltiple, ellos no van a algo laparoscópico, sino se hace una laparotomía abdominal porque tenemos que buscar si hay más de un tumor. Eso era en relación al feocromocitoma. Vamos a ver parte de la deficiencia de absorción de vitamina D en lo que es raquitismo y osteomalacia. Tienen que saber diferenciar. Y la diferencia está básicamente ¿en qué? En la edad. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es el raquitismo? Miren, primero, la osteomalacia es una enfermedad metabólica del hueso en los adultos. ¿De acuerdo? No hay osteomalacia en niños, por si acaso. Y esta osteomalacia es por falta de mineralización de la matriz recién formada del hueso que se llama osteoide. ¿De dónde viene el término? Osteomalacia. Osteo de hueso y malacia blando. O sea, es el hueso enclenque, ¿no? El hueso blando, el que no se formó. Cuando esto se presenta en los niños, miren estos huesitos, se llama raquitismo. No se completó el proceso de formación en la misma situación clínica, o sea, igualito. Entonces, osteomalacia de adultos y raquitismo en niños.